3 días antes de que la segunda pared le salvara la vida, Gabriel Rojas despertó con un sonido que no pertenecía a ningún sueño. No era un golpe, no era un llamado. Era un rasguño, lento, metódico, como uñas probando la resistencia de la madera, buscando fallas invisibles. Gabriel permaneció inmóvil en su cama, conteniendo la respiración, escuchando cómo algo al otro lado de la puerta aprendía la forma de su cabaña. Luego se sumó otro sonido, y otro más. Cuando el silencio regresó, Gabriel había contado 7 patrones distintos de raspado. No era un animal nervioso. Eran varios, coordinados. En su mente, entrenada durante años de patrullas nocturnas y perímetros hostiles, la imagen se formó con claridad inquietante. Reconocimiento. Como soldados marcando rutas, midiendo tiempos, memorizando obstáculos. Al amanecer, la prueba estaba allí. La puerta de roble tenía surcos profundos, precisos, paralelos. No eran arañazos al azar. Eran marcas calculadas. Gabriel pasó los dedos por la madera astillada y sintió un frío que no venía del aire. Los lobos no habían intentado entrar. Habían tomado notas. Fue entonces cuando decidió que una cabaña ya no era suficiente. Montañas Blue Ridge, Carolina del Norte. Septiembre de 1894. Gabriel había llegado allí buscando silencio después de la guerra. Había servido 10 años en el ejército, suficientes para aprender que las amenazas reales rara vez anunciaban su llegada. La guerra le había enseñado algo simple y brutal: una sola defensa siempre falla. La idea regresó a él esa mañana mientras observaba la puerta dañada. No vino del miedo, sino de la memoria. De un viejo libro de historia militar romana que había heredado de su padre, lleno de esquemas de muros dentro de muros, defensas escalonadas, anillos concéntricos diseñados no para detener al enemigo de inmediato, sino para ganar tiempo. Los romanos lo entendían. Un obstáculo no detiene un ataque, lo ralentiza. Y cada segundo ganado es vida. ¿Qué estás construyendo ahora?, preguntó Samuel Crawford desde la cerca, observando a Gabriel clavar estacas en la tierra endurecida por el frío. Una pared, respondió Gabriel sin levantar la vista. Una pared, Crawford rió. Ya tienes 4. Se llaman paredes de cabaña. Gabriel tensó la cuerda que marcaba el círculo alrededor de su hogar y avanzó al siguiente punto. Esas mantienen fuera el clima, dijo. La otra mantiene fuera todo lo demás. La risa de Crawford fue contagiosa. En el almacén del asentamiento, otros hombres se unieron, sacudiendo la cabeza. El soldado le tiene miedo a los lobos, anunció Crawford en voz alta. Quiere construirse un castillo. Los lobos no atacan casas, agregó Jacob Hendricks. Les temen al fuego, a la gente. No ha muerto ningún colono por lobos aquí en décadas. Gabriel no discutió. Había aprendido que discutir con hombres seguros de su ignorancia era como discutir con el viento, agotador e inútil. En lugar de eso, siguió midiendo, planeando, recordando las marcas en la puerta cada vez que parpadeaba. 7 lobos trabajando juntos. Algo había cambiado en las montañas. Los ciervos ya no seguían sus senderos habituales. Los conejos habían desaparecido semanas antes de lo normal. Incluso las aves parecían inquietas, volando bajo y rápido, sin los círculos perezosos de siempre. Los animales sabían. Gabriel también. La excavación comenzó el 15 de septiembre. 47 hoyos, 3 pies de profundidad cada uno, un círculo perfecto de 60 pies de diámetro alrededor de la cabaña. La tierra congelada luchó por cada centímetro. El permafrost, endurecido desde generaciones antes de su nacimiento, rechazaba cada golpe del pico como si fuera piedra viva. Al final del primer día, sus manos sangraban dentro de los guantes. 4 hoyos terminados. 43 por hacer. ¿Por qué un círculo?, preguntó Thomas Reed al tercer día, observando desde una distancia respetuosa. Reed era distinto, curioso. No se burlaba. Las esquinas son puntos débiles, respondió Gabriel entre golpes. El viento las encuentra, los enemigos también. Señaló las estacas marcadas.
Un círculo no tiene esquinas. La fuerza se distribuye. Nada se concentra. ¿Fuerza de qué?, preguntó Reed. ¿Esperas un ejército? Gabriel clavó el pico en la tierra congelada y sintió la vibración subir por sus brazos cansados. Espero el invierno, dijo. Y no será como los otros. Reed frunció el ceño. Esta cabaña ya sobrevivió 6 inviernos. Los inviernos no cambian, respondió Gabriel. Las amenazas sí. Esa noche, al cerrar la puerta marcada, volvió a escuchar el viento entre los árboles. Y por un instante creyó oír algo más. No un aullido. No aún. Solo paciencia. Y la certeza, aprendida en la guerra, de que cuando el enemigo observa en silencio, el ataque ya ha comenzado. El hoyo número 17 fue donde Gabriel Rojas empezó a dudar de su propio cuerpo. El pico golpeó la tierra congelada y rebotó con una sacudida seca que le subió por los brazos hasta clavarse en los hombros. El dolor no era nuevo. Era un viejo conocido, el mismo que había sentido en marchas interminables con la mochila cargada y el estómago vacío. Pero esta vez no había órdenes, ni rangos, ni nadie esperando resultados. Solo él, el frío y un círculo incompleto marcado en la nieve. 17 hoyos hechos. 30 por delante. Se apoyó en el mango del pico, respirando vapor, y miró alrededor. La cabaña se alzaba en el centro del círculo como algo frágil, demasiado pequeña para el mundo que la rodeaba. Desde allí, el bosque parecía observarlo. No de forma hostil. Atenta. Gabriel volvió a cavar. Cada golpe era una negociación con la tierra. Cada palada de suelo endurecido arrancada era una pequeña victoria. El ritmo se volvió mecánico. Levantar, golpear, girar, limpiar. Como tantas veces en su vida, sobrevivía gracias a la repetición. Los vecinos pasaban. Algunos se detenían. La mayoría no. Todavía cavando, soldado, gritó alguien una tarde. ¿Esperas encontrar oro ahí abajo? Las risas flotaron en el aire helado. Gabriel no respondió, no levantó la cabeza. Había aprendido algo fundamental en el ejército: el ridículo no mata. La falta de preparación sí. Al día quinto apareció Thomas Reed con una taza de café humeante. No vengo a ayudarte, aclaró. Solo para mirar. Eso ya es más de lo que hacen otros, respondió Gabriel, aceptando la taza. Reed caminó despacio alrededor del perímetro marcado, contando estacas en voz baja. 47, dijo. Es específico. Todo lo que importa lo es. ¿Y si te equivocas? Gabriel bebió el café. Estaba fuerte, amargo. Entonces aprenderé, dijo, pero prefiero equivocarme construyendo que acertar sin hacer nada. Reed no se rió. Se quedó un rato más observando cómo Gabriel volvía al trabajo, y luego se fue sin decir palabra. Las manos de Gabriel se endurecieron. Las ampollas se abrieron y cicatrizaron. El dolor se volvió parte del paisaje, como el viento o el silencio. Por las noches dormía poco. Cada crujido de la madera lo despertaba. Cada sonido del bosque parecía tener intención. Una madrugada encontró huellas alrededor del círculo. No se acercaban a la cabaña. Seguían el perímetro. Una vuelta completa, luego otra, como si alguien estuviera memorizando distancias. Los hoyos se completaron 3 semanas después. 47 bocas abiertas en la tierra, formando un anillo perfecto. Desde arriba, pensó Gabriel, se verían como los ojos vacíos de una criatura enterrada, mirando al cielo gris del otoño. Entonces comenzó la siguiente fase. La madera. No tenía suficiente en su pequeño terreno, así que se internó en el bosque con una sierra de 2 hombres que manejaba solo. El trabajo era lento y peligroso. Cada árbol que caía lo hacía con un estruendo que parecía un disparo, rompiendo el silencio antiguo del lugar. Elegía pinos rectos, altos, sin curvas. Huesos fuertes para una estructura que debía resistir no solo el peso, sino la presión. Arrastraba los troncos sobre un trineo improvisado, jadeando, resbalando sobre la nieve temprana.
Al final de cada día, su cuerpo estaba cubierto de resina, sudor y cansancio. Pero los troncos se acumulaban, uno tras otro. Eso es madera para 3 casas, dijo Martha Briggs una tarde, apareciendo sin aviso. Martha era vieja. No anciana. Vieja. De esas personas que habían visto suficientes inviernos como para no reírse de lo extraño. No es para casas, respondió Gabriel. Es para la pared. Martha caminó despacio alrededor del círculo de hoyos, apoyándose en su bastón. Alta, murmuró. ¿Y gruesa? 8 pies, dijo Gabriel. Más en algunos tramos. Martha asintió lentamente. Mi abuela hablaba de un invierno así. Gabriel se detuvo. ¿Qué invierno? Uno en el que los animales dejaron de comportarse como animales, respondió ella. Uno en el que el frío no era lo peor. Se miraron en silencio. El tipo de silencio que no necesita explicaciones. Hazla fuerte, dijo Martha finalmente. No todos los peligros avisan. Cuando los postes comenzaron a levantarse, el asentamiento dejó de reír. 47 columnas de pino fresco surgieron del suelo, enterradas profundamente y alineadas con precisión militar. 8 pies sobre la tierra, doradas contra el blanco temprano de la nieve. Desde dentro de la cabaña, Gabriel podía verlas en todas direcciones. No eran todavía una pared. Eran una promesa. Noviembre trajo las tablas horizontales. Gabriel pasó días enteros en el bosque usando la sierra manual para convertir troncos en tablones. El trabajo era infernal. La sierra subía y bajaba, y cada corte parecía robarle años de vida. Pero las tablas crecían en número, apiladas con orden obsesivo. Comenzó a clavar por el este, avanzando como la aguja de un reloj gigante. Algunas secciones eran más altas que otras. Nada uniforme. ¿Por qué no iguales?, preguntó Reed en una visita. El viento odia lo irregular, respondió Gabriel. Se confunde, pierde fuerza. Piensas distinto. Pienso en sobrevivir, corrigió Gabriel. No solo este invierno. Todos los que vengan. A finales de noviembre, la pared rodeaba la mitad de la cabaña. El resto eran solo postes desnudos contra un cielo cada vez más oscuro. Los animales habían desaparecido por completo. Y en las noches, desde el bosque, comenzaban a oírse aullidos. No cercanos aún, pero suficientes para confirmar lo que Gabriel ya sabía. El tiempo se estaba acabando. Diciembre llegó sin avisar. No con la lentitud habitual de las primeras heladas, ni con la cortesía de los días grises que preparan al cuerpo para el frío verdadero. Llegó como una orden brusca, como una puerta que se cierra de golpe. En una sola noche, la temperatura cayó más de lo que Gabriel Rojas recordaba haber sentido desde sus días en campaña. El aire quemaba. La pared aún no estaba completa. El círculo de madera protegía el norte y el este, donde el viento solía golpear con más fuerza. Pero el sur y el oeste seguían abiertos, mostrando los postes desnudos como costillas expuestas. Gabriel lo sabía. Lo sentía cada vez que miraba el cielo, cada vez que el bosque permanecía demasiado quieto. Trabajó más horas. Desde antes del amanecer hasta después de que la luz desapareciera por completo, clavó tablas con los dedos entumecidos, respirando a través de una bufanda rígida por el hielo. El martillo sonaba distinto en el frío. Más seco, más frágil. Cada golpe era un desafío al invierno que avanzaba. Una tarde, Samuel Crawford apareció otra vez. No se rió. Perdí las gallinas, dijo sin rodeos. 3 en una noche. Gabriel dejó el martillo. ¿Cómo entraron? Por debajo, respondió Crawford. Cavaron. Nunca vi algo así. Gabriel no sonrió. No dijo te lo dije. ¿Encontraste marcas?, preguntó. Crawford asintió lentamente. Ordenadas, dijo, como si supieran dónde cavar. Esa noche Gabriel escuchó los aullidos más cerca que nunca. No eran llamados dispersos. Eran respuestas. Una voz iniciaba, otra contestaba, otra más se sumaba. Coordinación.
Subió al tramo más alto de la pared inacabada y miró hacia el bosque. Ojos. Reflejos breves entre los árboles. No se movían al azar. Rodeaban. El primer ataque no fue contra la cabaña. Fue contra el tiempo. El viento cambió de dirección y empezó a empujar la nieve contra el perímetro exterior, acumulándola justo donde la pared aún no estaba cerrada. Gabriel comprendió el peligro de inmediato. La nieve no solo enterraba. Creaba rampas. Caminos. Trabajó toda la noche. Cortó tablas sin medir, clavó sin alinear, construyó con la urgencia de alguien que sabía que el margen de error se había evaporado. Al amanecer, la pared estaba cerrada. Imperfecta, irregular, pero cerrada. El 8 de diciembre clavó el último tablón. El círculo quedó completo. Se apoyó contra la puerta reforzada, respirando con dificultad, observando su obra. La pared se alzaba alrededor de la cabaña como un anillo protector. Con alturas desiguales, pequeñas ventanas cuadradas para observar y una puerta doble que podía atrancarse desde dentro. Dentro del perímetro había dejado un patio compacto. Leña apilada contra la pared interior. Suministros enterrados bajo el suelo. Carne salada, verduras secas, agua protegida del hielo. No era una casa. Era una posición defensiva. La tormenta llegó 4 días después. No se anunció con nubarrones ni con un descenso gradual de la presión. Un momento, el mundo estaba gris y quieto. Al siguiente era blanco y ensordecedor. El viento golpeó con una fuerza que empujó a Gabriel contra la pared, arrancándole el aliento. La nieve entró por la boca, por los ojos, por cada pliegue de la ropa. Tanteando, encontró la pared y la siguió hasta la puerta de la cabaña. Adentro. La estructura crujía como un barco en mar abierto. El fuego temblaba, las vigas gemían. La nieve subió rápido. Demasiado rápido. Gabriel observó cómo las ventanas se oscurecían centímetro a centímetro. A medianoche, la nieve llegaba al alféizar. Al amanecer lo había superado. Para el segundo día, la cabaña estaba enterrada. Pero la pared no. El viento, en lugar de presionar directamente contra la cabaña, se estrellaba contra el perímetro exterior. Se rompía, giraba, perdía fuerza. La nieve se acumulaba fuera del círculo, formando montañas blancas, mientras el patio interior permanecía sorprendentemente despejado. La noche del tercer día llegaron los lobos. Gabriel los oyó antes de verlos. Aullidos cortando el rugido del viento. No de uno. De muchos. Subió al punto más alto de la pared, luchando contra las ráfagas, y miró hacia abajo. Había más de los que podía contar. Ojos brillando, cuerpos moviéndose con disciplina. Algunos probaban la base de la pared, otros observaban, otros descansaban. No atacaban. Estudiaban. Un lobo gris grande se acercó directamente al punto donde Gabriel observaba. Caminó a lo largo del perímetro, olfateando la nieve, marcando mentalmente cada sección. Dio una vuelta completa, luego otra. Se detuvo. Y comenzó a cavar. Los demás se unieron. No al azar. Todos en el mismo punto. Gabriel bajó corriendo. Tomó el martillo, clavos, tablas de repuesto. El túnel crecía rápido. La tierra volaba. Eran muchos. Demasiados. Empezó a clavar tablas por dentro, creando una segunda pared justo detrás de la primera. Los lobos oyeron el sonido. Aullaron. Cavaron más rápido. Fue una carrera. Martillo contra garras. Madera contra desesperación. Cada tabla clavada era tiempo ganado. Cada palada de nieve retirada por los lobos era tiempo perdido. El viento gritaba sobre ellos. Cuando la luz del día se filtró débilmente a través de la tormenta, el túnel había avanzado 6 pies. No lo suficiente. Los lobos se retiraron al bosque. Por ahora. Gabriel rellenó el túnel con piedras y tierra congelada hasta que sus brazos dejaron de responderle. Sabía la verdad con una claridad absoluta. No había sido un ataque. Había sido una prueba.
Y la guerra apenas comenzaba. La tormenta no terminó al amanecer. El cuarto día llegó con el mismo cielo blanco, el mismo viento que no soplaba en ráfagas, sino que empujaba sin descanso, como una mano gigante presionando el mundo hacia abajo. Gabriel Rojas despertó con los músculos rígidos, la garganta seca y la certeza de que el tiempo había dejado de medirse en horas. Ahora se medía en resistencia. Los lobos regresaron al anochecer. No con furia, sino con método. Primero uno, luego dos, después varios a la vez. Probaban distintos puntos de la pared. Raspando la madera, excavando la nieve, empujando con el peso de sus cuerpos. Gabriel se movía de una sección a otra, reforzando, clavando, escuchando. Dormía en intervalos de 2 horas, con el martillo siempre a su lado. La segunda noche atacaron en 2 lugares simultáneos. La tercera, en 3. No era casualidad. Estaban aprendiendo su ritmo, midiendo su tiempo de respuesta. Intentaban dividirlo, forzarlo a cometer un error. Era una táctica que Gabriel reconocía demasiado bien. Como nosotros, murmuró con la voz ronca. El quinto día, el frío alcanzó niveles que el cuerpo humano no estaba diseñado para soportar. 40 grados bajo cero. La leña ardía más rápido solo para mantener el aire respirable. El metal quemaba la piel. El aliento se congelaba en la barba. Y aún así, los lobos no se detenían. En la noche del séptimo día cambiaron de estrategia. En lugar de cavar, usaron la nieve acumulada contra la pared exterior como rampa. Gabriel los vio intentar saltar, uno tras otro, hacia los tramos más bajos del muro. Sus cuerpos chocaban contra la madera con un golpe sordo. Caían. Volvían a intentarlo. Gabriel respondió elevando esas secciones, clavando tablas adicionales mientras el viento le arrancaba lágrimas de los ojos. Uno de los lobos logró asomar la cabeza por encima del borde. Sus ojos se encontraron. No había rabia en esa mirada. Había cálculo. El noveno día, Gabriel abrió la caja de clavos y encontró el fondo vacío. Se sentó en el suelo de la cabaña, el martillo inerte en la mano, y por primera vez desde que comenzó todo, sintió el peso del miedo verdadero. No el miedo que alerta. El que paraliza. Afuera, los lobos habían encontrado otra debilidad. Una tabla ligeramente deformada por la humedad. Un espacio mínimo. Suficiente. Entonces recordó las trampas. El equipo de su padre, guardado durante años. Oxidado, pero funcional. Trampas de acero para patas. Nunca las había usado. Siempre las había considerado crueles. Esa noche dejó de tener opiniones. Trabajó a la luz de una vela, con los dedos entumecidos, preparando 12 trampas. Las colocó dentro del perímetro, ocultas bajo capas finas de nieve, justo en los puntos que los lobos habían atacado antes. Cuando regresaron, las trampas funcionaron. 3. Los sonidos fueron horribles. Aullidos de dolor. Metal cerrándose. Nieve manchada de sangre. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que los demás no huyeron. Intentaron liberar a los atrapados. Gabriel observó desde la pared, con el estómago encogido, mientras los lobos cavaban alrededor de sus compañeros. Mordían las cadenas, coordinaban esfuerzos. No abandonaban a los suyos. Se adaptaban. Al amanecer se retiraron, dejando atrás 3 cuerpos sin vida y varios heridos. El silencio que siguió fue inquietante. No regresaron durante 2 días. Cuando volvieron, evitaron cada punto donde había trampas. Habían aprendido. Pero eran menos. El 11º día, el viento se detuvo. No gradualmente. De golpe. Gabriel despertó en un silencio tan profundo que le dolieron los oídos. Salió al patio y vio el cielo azul por primera vez en casi 2 semanas. El mundo había cambiado. La nieve lo cubría todo. 15 pies en algunos lugares. Techos apenas visibles como islas en un mar blanco. De las 12 estructuras del asentamiento, solo 3 sobresalían.
La pared de Gabriel se alzaba por encima de los ventisqueros, dorada contra el blanco. Los lobos se habían ido. Encontró sus huellas alejándose hacia el norte. Una retirada. El asedio había terminado. No celebró. Tomó las raquetas de nieve y comenzó a caminar hacia las casas vecinas. El rescate tomó 4 días. Crawford estaba vivo, por poco, quemando muebles para no congelarse. Su esposa y sus hijos sobrevivieron. Otros no tuvieron la misma suerte. Cabañas vacías, puertas rotas hacia adentro, marcas en las paredes. Como las historias de Marta. Cuando la comunidad se reunió en el patio de Gabriel, el único espacio despejado, nadie rió. «Nos salvaste», dijo Marta. Gabriel negó con la cabeza. «No», respondió. «Nos salvó la preparación». Y por primera vez, nadie discutió. La primavera tardó en llegar. Después de que el viento se retiró y el cielo volvió a mostrarse azul, el frío permaneció como una advertencia, aferrado a la tierra. Gabriel Rojas caminaba cada mañana por el interior de su muralla, inspeccionando la madera, tocando los clavos, escuchando cómo el viento se comportaba distinto dentro del círculo. Los primeros días después del asedio fueron de búsqueda. Gabriel y los pocos vecinos que podían caminar recorrieron el asentamiento, cavando, llamando nombres, levantando puertas congeladas. Encontraron a 6 familias con vida. A 4 no las encontraron en absoluto. Las cabañas vacías tenían algo en común. Puertas forzadas hacia adentro, marcas profundas en la madera, manchas oscuras congeladas en el suelo. Marta fue una de las sobrevivientes. Había insistido en que su nieto construyera paredes dobles, una dentro de otra, sin entender del todo por qué. Ahora lo sabía. Mi abuela dijo que las paredes no eran para detener a los lobos, le dijo a Gabriel mientras observaban el horizonte cubierto de nieve. Eran para ganar tiempo. Las semanas siguientes trajeron visitantes. Cazadores, topógrafos, hombres de la universidad. Querían ver la muralla, medirla, dibujarla, entender por qué había funcionado cuando todo lo demás había fallado. Hablaron de comportamiento colectivo, de adaptación extrema, de manadas que aprendían bajo presión. Gabriel no corrigió a nadie. Las paredes hablaban por sí solas. Con el deshielo se reveló la magnitud del desastre. Comunidades enteras desaparecidas bajo la nieve, caminos borrados, viejos mapas inútiles. El asentamiento nunca volvió a ser el mismo, pero tampoco volvió a ser ingenuo. Ese verano, Gabriel enseñó. No cobraba, nunca lo hizo. Mostraba cómo medir un círculo, cómo variar alturas, cómo dejar espacios de observación, cómo pensar más allá de lo obvio. Algunos escuchaban, otros no. Pero los que escuchaban construían distinto. Construían mejor. Los años pasaron. Gabriel se casó con la nieta de Marta, una mujer que entendía por qué alguien elegiría un camino más difícil si ese camino significaba vivir. Construyeron su hogar dentro del círculo original, reforzándolo, ampliándolo. Con el tiempo añadieron un segundo anillo, luego un tercero. Desde arriba, el lugar parecía un blanco de tiro. Círculos dentro de círculos. Nunca más hubo ataques. Pero cada invierno, cuando la nieve comenzaba a caer y el viento cambiaba de tono, Gabriel caminaba las murallas de madrugada, tocando la madera, escuchando. No por miedo. Por respeto. La historia de Gabriel Rojas no fue la de un hombre fuerte, ni la de un héroe que venció a la naturaleza. Fue la de alguien que escuchó cuando el mundo dio señales, que aceptó que lo normal podía dejar de serlo y que decidió prepararse sin esperar aplausos. La lección quedó grabada en madera y clavos, en muros que salvaron vidas cuando todo lo demás falló. La supervivencia no pertenece a los más fuertes. Pertenece a los que están listos.